Hombre, es algo indescriptible lo que vamos a experimentar cuando estemos en su presencia. Y todo esto gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Es un sacrificio gigantesco, grande. Y tiene ese sacrificio un significado enorme. De eso le quiero hablar esta noche. Quiero hablarles lo que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que es el significado de su muerte. Y para eso les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, en el capítulo 53. Isaías 53, versículos del 3 al 7. Dice así la palabra del Señor: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. A la muerte del Señor Jesucristo le han dado muchas interpretaciones. Algunos dicen que fue alguien que con imprudencia personal. ¿Por qué? Porque si Él no hubiera provocado a las autoridades judías, Él no hubiera sido asesinado. Otros dicen que Él murió como un simple mártir, que hizo algo bueno, vamos a decir, un sacrificio, y aún así no tenía nada de significado redentor esa muerte que Él sufrió. Otros dicen que murió simplemente por causa de la maldad de los hombres, porque no podían soportar su presencia en medio de ellos. Muchos piensan eso, por esa es la razón que Él murió. Pero según las Escrituras, viendo las Escrituras, nos preguntamos, ¿qué valor tiene la muerte del Señor Jesucristo? Hoy veremos que su muerte tiene un valor eterno para usted y para mí. Tiene un valor eterno. Y esto lo vamos a ver, que no solamente es un sacrificio simple, sino que tiene cada aspecto de su muerte un beneficio para nuestras vidas. Su muerte tiene diferentes aspectos. Hay un dicho muy famoso que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es un dicho que tiene mucha relevancia, especialmente cuando lo ponemos a la luz de la muerte del Señor Jesús. Si usted ve en el verso 3 del capítulo 53, Isaías dice algo, dice una verdad en palabras más contemporáneas, más inteligibles para nosotros. Isaías dice esto: el ser humano no le da el valor real a la muerte del Señor Jesucristo. Dice así: fue despreciado y desechado de los hombres. Y abajo dice: y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Fíjense bien que no dice no le estiman, sino que dice no le estimamos. Isaías se incluye en esto. Y es posible que si yo le digo a usted que no valora la muerte del Señor Jesucristo, usted respondería: ¿cómo puede ser posible esto? Esto es un error. ¿Cómo va a ser que yo no le doy valor a la muerte del Señor Jesucristo? Bueno, el solo pensar en su muerte a mí me da dolor, lloro por eso. Si yo le pregunto de una forma individual a cada uno de ustedes, eso es lo que me va a decir. Usted diría también que no hubiera querido que eso haya sucedido.
que no hubiera pasado todo ese sufrimiento por causa de uno. Si usted piensa así, no se sienta mal. Es algo normal, es natural sentirse así por el sufrimiento de alguien que no hizo nada para merecerlo. Pero esta es la confusión que encontramos. La confusión está en que pensamos que al experimentar algún sentimiento es como que nosotros le damos un valor a su muerte. Si usted experimenta un sentir con respecto a la muerte del Señor Jesucristo, puede pensar de que eso es darle valor. Pero en realidad, el sentir algo, el tener un sentimiento con respecto a la muerte del Señor, es solamente una parte. Hay más que eso para darle valor a la muerte del Señor Jesucristo. El valor no solo se le da con sentir algo, se le da también con hacer algo. Y es que hay personas que desestiman, desprecian la ofrenda del Señor Jesús, ya sea porque se sienten cómodos en la vida que llevan. Puede ser eso también, sin preguntarse si así hacen la voluntad del Señor. Si es que en realidad hay seres humanos que conocen del Señor, que saben quién es Jesucristo, saben de su sacrificio en la cruz, tienen muy claro de que el Señor vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados. Y piensan que eso es suficiente y no importa cómo vivamos nosotros o qué creamos, el Señor ya pagó por nuestros pecados. Y podemos vivir la vida que nosotros queramos vivir porque de todas formas Él ya pagó por nuestros pecados. Piensan así. Hay otras personas que viven sin preguntarse si hacen la voluntad de Dios. No entienden también y no creen de que el Señor tiene el poder, no creen que el Señor tiene el poder para cambiar sus vidas. Y por eso viven así en aflicción, con aquella incertidumbre, con aquel dolor, con aquel sufrimiento. Y porque no tienen alguna esperanza de que el Señor les pueda dar algo, les pueda quitar ese dolor. Y es que no se dan cuenta que ante ellos está a alguien que puede quitar todo estas cosas. Él puede quitar el sufrimiento, la aflicción y el dolor. ¿Y saben por qué? Porque en el versículo 53 dice que es un varón de dolores y experimentado en aflicción. El Señor tiene la experiencia de sufrir el dolor. El Señor tiene la experiencia de llevar a cabo y por sobrellevar en sus hombros esa aflicción. Y es que lo mismo sucede con aquellas personas que creen en su mente que es solo un ejemplo a seguir de amor y sacrificio. Y piensan que eso es suficiente, es un modelo a seguir. Y de esa forma dicen, yo puedo seguir el ejemplo del Señor, amar a todos y ser bueno. Y de esa forma yo puedo ganar la entrada al cielo. Piensan de esa forma. Piensan que ese es darle valor a la muerte del Señor Jesucristo. Pero en resumen, aunque cada una de estas razones difiere entre sí, ya sea porque puedo vivir como yo quiera o puedo hacer el sacrificio posible, ni una ni otra va a dar aquel valor que necesita, que requiere la muerte del Señor Jesucristo. El resultado va a ser el mismo. Y es que el hombre no le da el valor a la muerte del Señor porque tiene un problema. Y cuando digo el hombre, es el ser humano. Usted y yo tenemos un problema. ¿Sabe cuál es ese problema? El pecado. El pecado es el problema que evita que nosotros le demos ese valor fundamental, especial a la muerte del Señor. Es lo que impide a que nosotros podamos ver la verdadera realidad en la que vivimos. Si usted ha leído el Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen al Señor, antes de que ellos desobedecieran, tenían una relación perfecta. Ellos podían ver cara a cara a Dios. No había ninguna barrera. Sus ojos estaban abiertos a esa santidad, a esa preciosidad de perfección. Pero ¿qué sucede cuando ellos desobedecen, cuando ellos pecan? La visión de Dios es cegada. Satanás los engaña diciéndoles, en el momento que ustedes coman, van a recibir sabiduría. Y es que sus ojos, su visión fue cambiada. Cambiada así, pudieron ver que la realidad, que estaban desnudos,
Pudieron ver otras cosas que antes no veían. Pero al hacer eso, su visión de Dios fue quitada. Ya quedaron ciegos de ver la realidad de Dios, la santidad de Él, la preciosidad de nuestro Señor Jesucristo. El pecado cegó la capacidad de ver lo que realmente vale la muerte y todo lo que el Señor Jesucristo es para la humanidad. Es el pecado de usted y yo, por el cual Cristo pagó en la cruz. Su pecado, mi pecado. ¿Sabe también cuál es el problema con respecto al pecado? Que el ser humano en general cree que no tiene problemas de pecado. El ser humano en general piensa, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Es más, yo no me meto ni con mi vecino para no interrumpir su privacidad. Eso es lo que hago yo. No me meto con nadie, no digo malas palabras, no me emborracho, no uso drogas, le soy fiel a mi esposa. Es más, cuando salgo a la calle me pongo anteojos oscuros para no ver a los lados. Muchas veces decimos eso y pensamos que eso es suficiente para decir no soy pecador. Pero a pesar de nuestra condición, la muerte de Cristo hace algo radical ante el desprecio y desestima del hombre. ¿Sabe qué hace? La muerte de Jesús hace lo contrario por el ser humano. La muerte de Jesucristo le da valor incalculable a usted y a mí. Eso es lo que hizo la muerte del Señor Jesucristo por cada uno de ustedes. Ante la incapacidad del hombre de valorar la muerte del Señor, Cristo al contrario le da un valor incalculable a la vida de ustedes, de cada uno de ustedes. Cristo a través de su muerte le ha dado un valor a usted. Como dice ese anuncio de la tarjeta de crédito, su vida no tiene precio. Como dice en inglés, your life is priceless. En caso de que no me entendió en español. Pero ¿por qué la vida del Señor Jesucristo nos da un gran valor? ¿Sabe por qué? Porque Él le ama a usted como me amó a mí. En el Evangelio de Juan vemos la respuesta. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se puede imaginar el amor del Señor al dar su vida? Es su amor por cada uno de nosotros que lo llevó a pagar ese precio. Él fue abofetado, Él fue escupido, Él fue azotado, Él fue humillado, burlado y también asesinado. Y es que no hay y no habrá alguien que pueda hacer lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Espero que vaya usted dándole el valor a esta muerte del Señor Jesucristo. Su muerte le da un valor incalculable al ser humano porque le ama a pesar de nuestra rebelión. Y fíjese bien, no me estoy excluyendo, porque cada ser humano se ha rebelado contra el Señor. Cada uno. Él nos ama a pesar de nuestra rebelión. El valor que usted y yo tenemos para el Señor no depende de qué tan buenos seamos. Ya lo dije anteriormente, porque no lo somos, no somos buenos, somos pecadores y a pesar de nuestro pecado, a pesar de eso, Él nos ama. Romanos 3, del 10 al 12, dice una gran realidad sobre nuestras vidas. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estamos llegando a ese punto. No crea que por ser bueno y obediente está libre de pecado. Todos somos pecadores y merecemos recibir el castigo que merecemos. Cada uno de nosotros, sin excepción. Y es aquí que el Señor da a nuestras vidas un valor diferente, un valor incalculable. Romanos 5:8 dice, fíjese bien, escuche bien lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios, o sea, a pesar de esto,
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no dice en que cuando éramos pecadores, no, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de nuestra rebelión, el Señor nos ama. El Señor dio su vida. El Señor nos da ese valor porque nos ama a pesar de nuestra rebelión. Y porque nos reconcilia con Dios. La muerte del Señor Jesucristo nos da un valor. Porque a través de esa muerte nos está reconciliando con Dios. Y es que el pecado produjo una enemistad entre Dios y el ser humano. Nos hace enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no soporta. Dios siente repulsión por el pecado. Y dice la Escritura que todos pecamos. ¿Cómo siente Dios entonces? ¿Cómo se siente Dios con respecto a nosotros por razón del pecado? Siente repulsión. Eso es lo que debería sentir Él. Pero al contrario, Él nos ama. A pesar de ese pecado, Él nos ama. La muerte de Cristo llevó ese pecado y nos reconcilia con Dios. Produce la paz entre Dios y el hombre y nos da de un valor digno de Dios. Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Escuche bien. El castigo, su castigo, mi castigo, cayó sobre el Señor Jesucristo con tal de poder reconciliarnos con Dios, con tal de que nos hubiera una paz entre Dios y el hombre, para que usted y yo no fuéramos ya enemigos del Señor, de Dios, por razón del pecado. 2 Corintios 5:19 dice, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Ese es el valor que nos da la muerte del Señor Jesucristo. Como usted puede ver, el ser humano no valora esta muerte, no la valora de una forma apropiada, porque la muerte de Jesús tiene un valor eterno, eterno para el ser humano. Y cada aspecto de su muerte es un beneficio para su vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque Él nos da de su amor. Y un amor que es tan grande, eterno e incondicional, que nos reconcilia con Dios a pesar de nuestra rebelión. Esa rebelión representada en nuestro pecado. Ese pecado que nos separa de Dios y nos lleva a una muerte eterna. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad del ser humano. La muerte de mi Señor Jesucristo nos cambia el valor de una muerte a vida. Pero no esta vida solamente física, a una vida más allá de lo físico, más allá de la muerte física, una vida eterna, una vida abundante, una vida sin fin, una vida abundante en gozo, en alegría, en felicidad, en plenitud, porque estaremos ahí frente a frente, cara a cara con Él. Eso es lo que Él nos promete, eso es lo que nos está ofreciendo a través de su muerte. Y puede ser que tal vez usted no se ha detenido a pensar cuánto valora la muerte del Señor. O tal vez no se ha puesto a pensar si la valora de una forma adecuada. Puede ser que todas las aflicciones, el ajetreo de nuestra vida nos impidan hacerlo. Puede ser que nos distraemos con todo lo que sucede alrededor nuestro. Puede ser el trabajo, puede ser nuestra familia, nuestros hijos, puede ser nuestra salud, puede ser la incertidumbre que viene una guerra tal vez. Todas esas cosas nos desenfocan. Puede ser que nos desenfoque los sueños, el sueño americano que tenemos, aquellos propósitos que queremos alcanzar en nuestra vida. Puede ser nuestro retiro. Pueden ser muchas cosas lo que nos desenfocan de dar el valor adecuado a la muerte del Señor.
La pregunta es, ¿vivimos así? ¿Vive usted así? ¿Quiere darle el valor adecuado a la muerte del Señor Jesucristo? ¿Quiere dárselo? Esa muerte que le está ofreciendo vida eterna. Ese es el punto. Hoy es el momento en que usted puede hacerlo. Este es el momento indicado que el Señor le está dando para que usted pueda darle el valor a esa muerte que le puede dar a usted vida eterna. Yo en realidad no conozco su corazón, no conozco sus aflicciones, no conozco sus deseos, pero yo le digo algo, el Señor Jesucristo sí conoce todo eso. Por esa razón, Él está haciendo este ofrecimiento. El Señor le está haciendo esa invitación. ¿Y sabe lo que es triste? Cuando aquella persona que se le ha puesto en bandeja de oro una salvación tan grande, un regalo tan precioso, simplemente lo dejan pasar enfrente de sus ojos. Puede ser que también usted ya le haya entregado su vida al Señor Jesucristo. Puede ser que usted ya esté gozando de esa seguridad de tener una vida eterna con Él, pero aún así no le ha dado el valor que merece esa muerte en el Señor. Puede ser de que ese valor no está reflejado en su obediencia, en el amor que usted debe de tener por el Señor. Y esta invitación es también para usted también, que ya tiene al Señor Jesucristo en su corazón, que ya entiende todo lo que ha recibido del Señor. Hoy le puede decir al Señor: Señor, no entendía el precio que pagaste por mí de una forma más directa. No había entendido antes. Pero hoy quiero decirte, quiero cambiar mi forma no solamente de pensar, sino que de actuar y darte el valor que te mereces, Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y esta es una oportunidad que el Señor le está dando a cada uno de ustedes de decirle: Señor, reconozco que por mi pecado estoy separado de tu gracia, de tu amor. Ese pecado el cual aborreces, Señor. Pero yo quiero darle valor a tu muerte para que yo pueda tener vida eterna. Pero también usted puede decirle al Señor: Señor, no he caminado conforme a tu voluntad, a pesar que soy hijo tuyo. Oremos.